Muy buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con con nuestra clase de lógica. Ya sabemos que este no es un curso de lógica, es un curso de cálculo diferencial e integral, pero nos vamos a introducir con cuestiones que tienen que ver con los fundamentos de cualquier matemática. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que hemos estado trabajando en las sesiones pasadas? La introducción y lo primero que vimos de proposiciones, lógica proposicional. Bueno, pues vamos a dar paso a esto. La clase de hoy, como les había mencionado anteriormente, tiene que ver con, ¿cómo se llaman estas? Reglas de inferencia, ¿sí? Las reglas de inferencia, de alguna manera, es la parte que nos permite, ya vimos que necesitamos un alfabeto, necesitamos reglas de formación, de enunciados, y a partir de eso, pues ya podemos establecer los criterios para escribir un enunciado en lógica, ¿no? Pero no tenemos las reglas que nos permitan cómo asociar estos enunciados con otros enunciados, por supuesto. Eh, Desde la perspectiva no solo de los conectivos, sino ya de enunciados así es como formar oraciones, ¿no? Bien, eh, uno de los primeros enunciados, pues lógicamente que hemos estado trabajando con algunas equivalencias, entonces vamos a adentrarnos en ello y después de enunciar estas equivalencias vamos a trabajar con con lo que van a ser las reglas de inferencia como tal. Ok, entonces, vamos a ver las equivalencias. La clase pasada vimos que estas equivalencias se pueden validar a través de las tablas de verdad. No quiere decir que esta sea una demostración formal, sino más bien es una validación de estas reglas. Entonces, pues ya con ello nos podemos dar a la tarea de proponer otro tipo de reglas que nos permitan desarrollar más algoritmos, ¿no? Vamos a ver. Entonces déjenme compartir pantalla con todos para que iniciemos esto. Si tienen dudas o preguntas en el transcurso de la sesión, por favor me pueden interrumpir sin ningún problema. Hay una primera equivalencia que nos vamos a definir como idempotencia, ¿sí? La idempotencia se da tanto en la disyunción como en la conjunción. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Se manifiesta como P, o más bien se escribe como P o P, va a ser equivalente a P. Así de simple, ¿no? Parece bobo, pero es algo que tenemos aquí a la mano. Entonces tenemos P y P. Esto es equivalente también a P. Es como cuando ponemos otro tipo de equivalencias. También es importante, perdón, otro tipo de idempotencias en matemáticas, pues aquí también se da. Entonces, lo que habíamos visto también de las propiedades conmutativas, P o Q, es equivalente a Q o P. P y Q va a ser equivalente a Q y P. Tenemos luego la propiedad asociativa, P o Q o R va a ser equivalente a P o Q o R. Por otro lado, vamos a tener el análogo en la disyunción, perdón, en la conjunción. La propiedad distributiva, esta es importante porque la vamos a usar comúnmente, ¿sí? Entonces, P o Q y R
esto va a ser equivalente a POQ y POR. ¿Sí? Propiedad distributiva. La propiedad distributiva ahora, pero con la conjunción invertida, P y Q o R, ¿sí? Va a ser equivalente a P y Q o P y R. Las leyes de De Morgan, ¿sí? También las vamos a usar constantemente. Y bueno, ahí va. Será la negación de P o Q va a ser equivalente a la negación de P o la negación, perdón, aquí sería I, la negación de Q. La otra sería la negación de P y Q va a ser equivalente a la negación de Q, perdón, de P o la negación de Q. Perfecto. Entonces, y por último, la identidad. La identidad pues es nada más que P es equivalente a P. Así de sencillo. La equivalencia de la doble negación, que tenemos la negación de P, ¿sí? Es equivalente. Luego tenemos equivalencias con la implicación, ¿sí? La implicación también nos permite tener equivalencias de la siguiente forma. P implica Q va a ser equivalente a la negación de Q o P, ¿sí? Otra con la implicación material, como se le llama, eh, P implica Q, esto será equivalente a la negación de Q y que implica la negación de P. Y por último, la propiedad del... Oh, no, es una propiedad, esta equivalencia de el sí y solo sí va a ser equivalente a P implica Q y Q implica P. Estas son, estas equivalencias, todas estas equivalencias se prueban, o más bien se validan, con las reglas de inferencia, ¿sí? Ya vimos unos ejemplos, no me voy a regresar a ello, eso está en el video anterior. Pero es importante que las tengamos presentes porque podemos llegar a hacer uso de ellas cuando estemos desarrollando las reglas de inferencia. Entonces, vamos a subir esto. Si alguien tiene dudas, puede hacer la pregunta en este momento. Profe, Sí. ¿cómo dijo que se llamaban las primeras, indepotencia o cómo Ah, se llamaba? Sí, por favor. la cortina de nuevo para... ok, vamos a enunciarlas poco a poco. Estas dos se llaman idempotencia, así nada más. Estas dos se llaman propiedad conmutativa. Esta es la propiedad asociativa y la propiedad asociativa con la conjunción, ¿sí? Que sería P y Q y R, y donde asociamos a Q y R. Luego tenemos P y Q y R, perdón, P y R, perdón, P y Q y R que se asocia con P y Q. O sea, esa es la propiedad asociativa. Luego tenemos esta y estas son las propiedades distributivas, ¿sí? Y estas son las propiedades que se conocidas como las leyes de De Morgan, ¿sí? Estas las pudieron haber visto en teoría de conjuntos en su clase de álgebra, ¿sí? Si no lo vieron, lo vamos a ver aquí. Se ve tanto en lógica como en teoría de conjuntos y se usa la parte de la lógica para demostrar lo que
conlleva a la teoría de conjuntos. Pero bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Esta es la identidad, simplemente así. La doble negación, ¿sí? Equivalencias de la implicación material, ¿sí? Y equivalencia de la doble implicación, ¿sí? Así de nada más. Como les repito, esto se prueba con las tablas de verdad y pues sería un buen ejercicio para que ustedes lo desarrollen. Y a partir de aquí ya tenemos otro aspecto de no de equivalencias, ¿sí? Algo más que quiero añadir a este punto de las equivalencias es que las equivalencias que estamos viendo aquí las vamos a entender también como tautologías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos estas equivalencias, ¿sí? Vamos a ver que se pueden poner en forma de tautologías. ¿Qué es una tautología? Pues una tautología es cuando donde todos los valores de verdad de una proposición son verdaderos, ¿sí? Es decir, no hay ningún valor de verdad contingente ahí que aparezca que es falso, o sea, que sean proposiciones contingentes, quiere decir que están mezclados los valores de verdad entre falso y verdadero. En este caso, todos los valores de verdad de todas estas proposiciones son verdaderas. Entonces, es por eso que se llaman equivalencias y se les llama también tautologías. Son tautologías básicas, ¿sí? Hay otras tautologías que se pueden agregar a esta lista, pero pues en esencia estas son las principales, ¿no? Que se pueden poner otras, pero estas son las que vamos a usar en este momento. Otro tipo de enunciados, ¿sí? Que vamos a llamar reglas de inferencia y que es el tema principal de esta clase, ¿sí? Vamos a ver detalladamente esto porque sí es importante, bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, si alguno de ustedes ya vio esta parte, pues la puede omitir y pues adelante, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a empezar con el modus ponendo ponens, así se llama. Modus ponendo ponens. A lo mejor a alguien le puede dar risa el nombre, pues sí, la verdad, se conoce también como modus ponens también, pero tenemos otro que se llama modus tollendo ponens. Entonces eso se puede interpretar, eh, nos puede llevar a confusiones, por eso estoy poniendo los nombres completos. ¿Qué es el modus ponendo ponens? El modus ponendo ponens se compone de tres enunciados, que es P implica Q, tenemos P y vamos a concluir Q. ¿Por qué? Vamos a tomar las dos proposiciones iniciales como premisas. Premisa 1, perdón, premisa 1 y premisa 2. Y esta es la conclusión, ¿sí? Entonces, si tenemos la premisa 1 y la premisa 2, son como nuestras hipótesis, ¿sí? En un enunciado matemático, cuando nosotros estamos desarrollando o vamos a desarrollar una demostración, lo primero que tenemos que observar son nuestras hipótesis que nos dan. Y lógicamente también nos tienen que dar la conclusión, porque si no, no tiene sentido. Tenemos que tener hipótesis para una demostración y tenemos que tener una conclusión a lo que queremos llegar. Estas propiedades se dan, vamos a llamarlo así, de facto, ¿sí? No son axiomas, son proposiciones y se usa las tablas de verdad para validarlas también. Entonces, la proposición 1, ¿sí? Y la proposición 2, al ser verdaderas, nos tienen que arrojar una conclusión verdadera.
Entonces, si tenemos una implicación, en este caso, esta solo puede ser verdadera si nos dicen que P es verdadero, no podemos asumir entonces, para tener una conclusión verdadera, que Q sea falso, ¿sí? Dadas las tablas de verdad. Entonces, si P es verdadero, dado que está como antecedente en la proposición 1, como P implica Q, pues lo único que nos queda concluir, lo que nos resta concluir es que Q es verdadero. Eso para empezar. Bueno, entonces podemos ver unos ejemplos, ¿sí? ¿Alguna duda con esta parte? Porque se puede prestar a confusión o puede ser algo nuevo para algunas personas que no lo hayan visto y pues si tienen dudas lo podemos ver con un poco más de detalle. Ok, lo voy a volver a explicar, Itzel. A ver, más despacio. Si tenemos esta implicación y tenemos P, ¿sí? Ya sabemos que para una implicación tenemos P implica Q, ¿sí? Este es el antecedente y este es el consecuente, ¿sí? En el antecedente vamos a tener todo lo necesario para poder concluir Q, ¿sí? Entonces, me están diciendo en la proposición 2, yo voy a asumir a esta proposición como verdadera, ¿sí? Entonces, viendo que una implicación tiene 3 valores de verdad, al asumirla verdadera, pues entonces yo estaría dejando de lado la que me da falso, ¿sí? Donde P es verdadero y Q es falso. En esa parte, las tablas de verdad lo que me dicen es que la implicación es falsa. Entonces, pero en la proposición 2 me están diciendo que P es verdadero. Entonces, no puedo asumir, en este caso, que Q sea falso. Por lo tanto, lo único que me queda es que Q sea verdadero, dado que es el consecuente, ¿sí? Entonces, de ahí se ve esta parte. Es como si de alguna manera esta fuera una regla que te permite eliminar P, ¿sí? Para tener Q. ¿Sí me explico? Es esa más o menos la función del modus ponendo pones. Tomar la implicación y para hacer la demostración, pues necesito liberar Q porque la voy a usar para algo, ¿sí? Ese es ese es el objetivo. Si, por ejemplo, si el cielo está nublado, entonces va a llover. Afirmamos que está nublado, por lo tanto va a llover. Es algo así. Bien, vamos a ver ejemplos, pero con enunciados matemáticos, ya que nuestro curso es de matemáticas, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a poner como proposición y vamos a poner si x es distinto de 0 y vamos a ponerlo con matemáticas, con reglas matemáticas para estar a tono, ¿no? Vamos a poner, si tenemos x distinto de 0 y esto implica que x más y es mayor que 1 y resulta que x más, perdón, x es distinto de 0, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La premisa 1 o la proposición 1 sería esta y la proposición 2 sería esta. Entonces tenemos proposición 1 y proposición 2. Asumiendo que tomamos el modus ponens, el modus ponendo ponens, ¿sí? Podemos ver entonces que tenemos 1, tenemos la proposición x, donde x es distinto a 0 y esto implica que x más y es mayor que 1 y también tenemos que x es distinto de 0 en la segunda proposición. Aquí no se implica nada, entonces esto va a ser la premisa 1 y esta va a ser la premisa 2. En 3 vamos a utilizar el modus ponens
modus ponens o modus ponendo ponens, unos ponen PP, otros ponen MP o otros MPP, bueno, es como gusten, ¿no? Entre 1 y 2, ¿sí? Lo que vamos a obtener es X más Y mayor a 1. Este va a ser nuestro consecuente, ¿sí? Aquí se cierra la demostración. Bueno, en teoría, ¿no? Esa es la idea. Lo que obtenemos. Este sería el primer ejemplo. En el segundo caso, lo que tenemos es que si nos dan como, si tenemos que nos dicen en la proposición 1, X más Y es igual a Z, ¿sí? Y esto implica que Y más Z, que Y más X es igual a Z, esto parece obvio, por supuesto. Y en la segunda proposición nos dicen, bueno, tienes que X más Y es igual a Z. Aquí lo que estamos asumiendo es que esta proposición es verdadera, ¿sí? Y además que esta otra proposición es verdadera, donde esto de aquí es una proposición y esto de aquí es otra proposición. Entonces, esta es una proposición compuesta, ¿sí? Y esta es una proposición atómica para lo que estamos usando, ¿sí? Entonces, esta proposición que nos dan es verdadera. Correspondiendo a esto, pues lo que podemos argumentar por el tipo de operaciones que estamos usando, entonces en 1, X más Y es igual a Z, que implica que Y más X es igual a Z, esto como proposición o como premisa 1 y 2. Si tengo que X más Y es igual a Z, entonces como premisa 2, lo que va a implicar es que en 3 voy a tener que Y más X es igual a Z, ¿sí? Y este es por modus ponens en 1 y 2. Teniendo esto ya, ahora nos pueden presentar un enunciado más grande, ¿sí? Esto es muy como básico, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos presentan algo más complejo y solo no tenemos esta regla y las reglas de equivalencia y nos dicen, bueno, tienes el siguiente conjunto de proposiciones, ¿sí? El siguiente conjunto de proposiciones está dado por la negación de G, que implica E. Tienes otra proposición que es E, que implica K. Tienes la negación de G. Tienes K, que implica la negación de L. ¿Sí? Y tienes la negación de L, que implica M. Tienes M también, que implica B. Y tienes que concluir B. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues tenemos que enunciar todas nuestras propiedades o todas nuestras premisas, ¿sí? De la siguiente forma. Tendríamos 1, la negación de G que implica E, ¿sí? 2, la proposición dada por E que implica K. 3, la negación de G, ¿sí? 4, la proposición dada por K que implica la negación de L, ¿sí? La negación de la siguiente implicación sería 5, sería la negación de L,
que implica M. Y M, perdón, 6, que M implica B. Tenemos que concluir que B. Entonces, si nos están dando de primera instancia la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3, la premisa 4, premisa 5 y premisa 6. Aquí ya tenemos que empezar a ver cómo tenemos que asociar estas proposiciones para desarrollar la prueba. Lo primero que tengo que observar es que solo tengo una proposición monádica, ¿sí? Y el resto son proposiciones diádicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son de dos proposiciones. Esta es de una sola proposición compuesta, por supuesto, con la negación. En este caso, la negación de G la puedo asociar con la proposición 1, ¿sí? La premisa 1. Y lo que me está diciendo, si tengo la regla del modus ponens, ¿sí? Tomo la negación de G que implica E como verdadero, y si tengo que la negación de G es verdadero, por lo tanto, E es verdadero. Entonces es en 7, obtengo E por modus ponens entre 1 y 3. ¿Sí? Obtengo E. Ahora ya tengo E. Como tengo E y lo obtuve por modus ponens, eso lo puedo asociar con la premisa 2. ¿Sí? Pero con la premisa 2, al asociarlo, obtengo K también por modus ponens. Entonces, será la proposición 8, ¿sí? Obtenida de modus ponens entre 7, entre 2 y 7, entre 2 y 7, y vamos a obtener K a partir de aplicar la misma propiedad modus ponens. De ahí igual me fijo en 4 en este caso porque es aquí donde tengo K. Obtengo la negación de L en 9, ¿sí? También por modus ponens entre 8 y 4 o 4 y 8, y obtenemos la negación de L, ¿sí? Haciéndolo analogía, pues en el número 10, por modus ponens también, nuevamente, entre 5 y 10, entre 5 y 9, entre 5 y 9, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener M, ¿sí? Y por último, entre 6 y 10, por modus ponens, ¿sí? Obtendremos B entre, como ya vemos, 6 y 10. Como podrán ver, no son así realmente nuestras demostraciones en general, pero esto nos da una idea que hay un proceso, hay un procedimiento, ¿sí? Aquí estamos haciendo uso de esta regla para ver esto, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Bueno, a lo mejor les pareció muy, muy básico esto, ¿sí? Ahora vamos a ver otra regla que se llama modus tollendo tollens, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos y luego nos vamos a ir a ver ya de lleno una demostración, bueno, un desarrollo entre aplicando el modus ponens y el modus tollendo tollens para que veamos cómo se combinan o cómo se pueden empezar a combinar
estas reglas, ¿no? Bueno, la siguiente, como les decía, es el modus tollendo tollens. Déjenme subir esto un poco. Si alguien tiene dudas, pues como les digo, me puede pedir que me detenga un poco y salir de la duda. Bueno, entonces vamos, el modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que vamos a tener una proposición definida como P implica Q, pero ahora se va a tomar a la negación de Q como verdadero. Esto que dentro de la lógica, ¿qué nos permitiría concluir, jóvenes? Si nos da estas dos premisas, premisa 1 y premisa 2. Ya sabemos que la premisa 1 es verdadera y la premisa 2 es verdadera. ¿Qué me estaría diciendo esto? Aquí hacemos uso de una de nuestras reglas de equivalencia, ¿sí? Una regla de equivalencia que nos decía que P implica Q era equivalente a la negación de Q, que implicaba, si nos dicen que P y Q son verdaderas, lo que me está, y que, perdón, nos está diciendo que P implica Q es verdadera y nos dicen que la negación de Q es verdadera, lo que nos están diciendo es que P y Q son falsas, ¿sí? Pero por la regla donde nos dicen que falso y falso dentro de la implicación nos da verdadero, entonces, haciendo alusión a esta regla o a esta equivalencia, podemos concluir que no. A lo mejor aquí ya se empieza a hacer un poco más confuso el asunto. Si es así, por favor, díganme de una vez. Así es. No P. Con esto, teniendo ya validada esta regla, pues nos podemos dar cuenta de lo siguiente. En el ejemplo que nos dan ahora, ¿sí? Nos ponen como premisas demostrar que X es distinto de Z, de Y, perdón. Si es el caso, dadas las siguientes proposiciones, que tenemos X igual a Z, X igual a Y, que implica Y igual a Z, ¿sí? Y por otro lado, tendríamos que si Y implica Z, que sí, perdón, que si Y es igual a Z y esta implica que X es igual a W y que Y que es igual a W implica que Y es igual a 1 y además nos dicen que Y es distinto de 1. Aquí ya estamos haciendo uso de varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Si se dan cuenta, esta de aquí, de alguna manera, nos está señalando en primera instancia esta de acá. Entonces, en ese sentido, si yo tomo mis premisas, donde las premisas son X igual a Y, que implica Y igual a Z, ¿sí? Este es 1, y esa es premisa 1, 2, donde tengo que Y es igual a Z, que implica a X, que es igual a W, premisa 2, 3, Y que es igual a W, que implica a Y igual a 1, premisa 3, y por último, la 4, que sería Y igual a 1, Y distinto a 1, perdón, como premisa 4.
¿Qué necesitamos aquí para concluir que X es distinto de Y? Así como nos lo han puesto, tenemos que seguir lo que nos han dado. Solo usando el modus tollens, ¿sí? Podemos concluir lo siguiente. Si tenemos en 5, usando modus tollens para 3 y 4, ¿sí? ¿Qué obtendríamos? Obtendríamos Y distinto de W, porque en este caso esta sería la negación de esta, ¿sí? Entonces, si esta es verdadera, esta es falsa, esta tendría que ser falsa, por supuesto. Entonces, la que sería verdadera sería esta, ¿sí? La negación. Así es como lo manejamos, ¿sí? En matemáticas. Teniendo ya en 5 Y distinto de W, siendo eso, obtendría yo en 6 Y igual Y distinto de Z. Si tenemos Y distinto de Z, dado que usamos modus tollens, ¿sí? Entre 5 y 3, entre 5 y 2, perdón, en 7, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos, tomando 1 y 6, ¿sí? Dado que Y es distinto de Z y este es Y igual a Z, donde Y distinto de Z es la negación de Y igual a Z, entonces tendríamos que obtener la negación de X igual a Y, que sería X distinto de Y, usando modus tollens o modus tollendo tollens entre 6. Esto nada más sería como ejemplo, ¿no? Ahora, veamos otro ejemplo en cuanto a demostrar lo siguiente. Ya haciendo uso de la combinación entre modus ponens y modus tollens, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Antes de continuar. Si lo que queremos probar ahora, y nos dicen probar que X es igual a 0 teniendo como premisas, y las voy a poner antes, vamos a dar 4 premisas. Tenemos 1, 2, 3 y 4, donde la primera va a estar enunciada por X distinto de 0, que implica Y igual a 1. Esa es la premisa 1. La premisa 2 lo que dice es X igual a Y, que implica Y igual a W, y tenemos Y igual a W, X igual a Y. Esa es la premisa 2, premisa 3 y premisa 4. Es muy parecida a la anterior, si lo pueden observar, pero no son exactamente equivalentes. Siguiendo la regla que hemos estado trabajando, en este caso modus ponens, me fijo primero en esta, ¿sí? Teniendo que observar ahora esta de aquí. Tomando 2 y 4, ¿sí? Obtengo 5 y nos da Y igual a W por modus ponens entre 2 y 4. Entre 2 y 4. En 6 lo que obtenemos, si ya obtuvimos en 5 y en 5 obtuvimos Y igual a W, pues nos fijamos en 3, ¿sí? Otra vez por modus ponens, en este caso entre 3 y 5, obtenemos Y distinto de 1, ¿sí? Y distinto de 1 es verdadero. Al ser verdadero y fijarme en 1,
en la proposición, en la premisa 1, me fijo que tengo aquí y igual a 1. Esta, al ser verdadera, esta es falsa. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me está quedando, si este es falso, verdadero sería por modus tollens entre 6 y 1, me quedaría X. Y si se dan cuenta, aquí ya estamos haciendo uso de la lógica entre los términos en matemáticas, ¿sí? También, si nos dicen que algo es verdadero y algo es falso, también tenemos que recurrir eh, a lo básico, en este caso, entre, por ejemplo, equivalencias y desigualdades, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? Si alguien desea que lo repita, adelante. Bueno, ya no me deja subir más, vamos a hacer uso de otra página. Vamos a tomar una página nueva. Y les voy a describir las siguientes reglas, ¿sí? Ya no voy a irme regla por regla, sino que ahora voy a poner 6 reglas más, 7 reglas más, ¿sí? Acabamos de ver 2. Entonces, si lo hago así, nos vamos a llevar unas 3 o 4 clases. Entre ver y regla y regla. Entonces, vamos a ver esta regla estas 7 reglas, ¿sí? La primera la vamos a llamar conjunción. La primera regla se va a llamar conjunción. Y esto pues les puede evocar lo siguiente. Si tenemos P y Q, ¿sí? Podemos concluir que P y Q, así de sencillo. Si tenemos que P es verdadero y Q es verdadero, pues entonces las podemos juntar, P y Q, ¿sí? La disyunción. La disyunción igual, si tenemos P o Q, o P y Q, verdaderas, podemos poner P o Q. Esto quiere decir que de alguna manera puede darse el caso en donde, dada la necesidad, podamos usar cualquiera de estas dos, ¿no? Independientemente si tenemos P y Q como verdaderas, como proposiciones verdaderas, podemos hacer uso de esta o de esta, dependiendo del contexto de la demostración que estemos llevando a cabo, ¿sí? Bien. Ahora tenemos otra que es la simplificación. Podemos tener P y Q, ¿sí? Y podemos concluir P, o en el mismo caso, si tenemos P y Q, también podemos concluir Q. Esta es simplificación para la conjunción. Tenemos algo semejante para la conjunción, pero a esta la vamos a llamar modus tollendo ponens, ¿sí? El modus tollendo ponens nos dice que si tenemos P o Q y tenemos como verdadero la negación de P, entonces vamos a concluir Q. ¿Por qué? Porque si nos están diciendo que esta proposición es verdadera y que esta es verdadera, ya sabemos que en el caso de la disyunción, que es P o Q, ¿sí? Si esta es falsa, entonces esta tiene que ser verdadera. Entonces concluyo esto. Y de igual forma, si tengo P o Q y tengo que la negación de Q es verdadera, entonces voy a concluir P, ¿sí? Concluyo P. Esas serían mis otras dos reglas. Por otro lado, tengo la ley de adición, ¿sí? Si tengo P, regla de adición, ¿sí? Si tengo P, puedo concluir que P y Q, ¿sí? Donde Q es otra proposición que tiene que ser verdadera.
Por otro lado, tendríamos algo que se llama sislogismo hipotético. Sislogismo hipotético. ¿Esto qué quiere decir? Es como la regla de transitividad de la implicación. ¿Por qué? Porque si tenemos P implica Q y tenemos que Q implica R, entonces vamos a concluir que P implica R. Se llama silogismo hipotético. Como nosotros lo podemos entender como una especie de regla de inferencia, perdón, como regla de inferencia. Lo podemos ver como una especie de transitividad de la implicación material, ¿sí? Y por último, vamos a tomar el sislogismo disyuntivo. Silogismo, digo sislogismo, silogismo disyuntivo. ¿Y qué es lo que nos indica el silogismo disyuntivo? Lo que nos dice el silogismo disyuntivo es que si tengo R o D, tengo también R que implica P, R que implica P, y tengo D que implica B, entonces puedo concluir P o B. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Si yo tengo esta propiedad, o bueno, esta proposición R que implica P y es verdadera, ¿sí? Y también tengo D que implica B. En el primer caso, yo supongo que esta es verdadera. Tengo dos condiciones. Una, que R y P sean verdaderas o que R y P sean falsas. Si es el caso de que R es falso, para que R o D sean verdaderas, tienen que ser D verdadera, ¿sí? Este es en este caso, ¿sí? Para que R o B sea verdadera, una de las dos, esta o esta, tienen que ser verdaderas. Por lo tanto, si esta es falsa, esta tiene que ser verdadera, pero en todo caso, esta es falsa, esta tendría que ser falsa, ¿sí? O podría ser verdadera también, ¿sí? Y la misma, la misma historia con esto, ¿sí? De ahí que yo pueda concluir P o B. Porque si esta es falsa, esta tiene que ser verdadera o falsa, ¿sí? Y de ahí que me lleve a concluir que esta es verdadera o es falsa. Por lo tanto, una de estas dos tiene que ser verdadera para que para que se cumpla el hecho de que esta proposición es verdadera. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, vamos a hacer una demostración y luego vamos a hacer otra un poco más elaborada. Y si hay dudas, pues pasamos a una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Para que podamos observar cómo van avanzando. No entendí nada del silogismo disyuntivo, profe. Perfecto, Manuel. Eso me parece excelente, ¿sí? Que sean contundentes. A ver, del silogismo disyuntivo es un poco complicado de entender, no es sencillo. Lo primero que tenemos que recordar es que tenemos premisa 1, premisa 2, premisa 3 y tenemos también la conclusión. Bien, las tres primeras premisas tienen que ser verdaderas y la conclusión tiene que ser verdadera. Si estamos asumiendo que las premisas son verdaderas, tenemos que ver las diferentes combinaciones y es aquí donde se complica el asunto. ¿Por qué? Muy simple. Si esta proposición, esta de aquí, es verdadera, tenemos de tres sopas, ¿sí?
que sea verdadero, verdadero, entonces esta es verdadera. Pero si nos vamos en esa misma sintonía, verdadero, verdadero, pues es verdadero todo, ¿sí? ¿Eso qué va a implicar? Que R y D son verdaderas, R y D es verdadera, ¿sí? Por lo tanto, P y B es verdadera. Hasta ahí yo creo que no hay confusión, ¿sí? Porque todo es verdadero. El problema empieza cuando empezamos a ver las diferentes combinaciones. Por ejemplo, aquí D y B son verdaderas. Vamos a exponerlo así. D y B son verdaderas. R es falsa. Para que sea verdadera, R implica P. P tiene que ser falsa o tiene que ser verdadera. ¿Sí? Si es falsa P, no hay ningún problema porque lo que me va a quedar es que B es verdadera y D tiene que ser verdadera para que esta, dado que es verdadera, todo esto sea verdadero. Por lo tanto, esta B también, al ser verdadera, va a permitirme que todo esto sea verdadero. ¿Sí? Ese es el primer caso. Tenemos otro caso donde si tenemos esto verdadero, pero esta es falsa y esta es verdadera, o vamos a suponer que las dos son falsas, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es observar que si esta es falsa, entonces acá arriba tengo D falsa. No me queda más que R que sea verdadera. Si R es verdadera, P tiene que ser verdadera. Porque no puede ser R si esta proposición en esencia es verdadera, ¿sí? Por ser premisa. Entonces, esta es falsa y D está aquí. Dado que es falsa, tengo R. Para que esta sea verdadera, alguna de las dos tiene que ser verdadera. Entonces, R tiene que ser verdadera. Por lo tanto, R tiene que ser verdadera. ¿Eso qué va a implicar? La única condición en que esta sea falsa es que R sea verdadera y P sea falsa. Pero como es verdadera por ser premisa, P es verdadero. Por lo tanto, P es verdadera, hace verdadera a la conclusión. ¿Sí? Y bueno, se puede hacer el análisis un poco más profundo, pero lo voy a dejar ahí de momento y espero que eso... Ah, ok, perfecto, ¿sí? Y si no les quedó claro, bueno, pueden volver a ver el video posteriormente y si no les queda claro, pues nos echamos otra discusión con esto, ¿no? No hay, no hay problema. Bien, vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Uno corto y uno un poquito extenso, ¿sí? Y es aquí a lo mejor lo que nos lleva el resto de la clase. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene dudas con esto para continuar? O, bueno, el ejemplo 1 lo que nos dice es demostrar la negación de y mayor a 7 o x distinto de y. Esa no tiene mucha dificultad, pero tiene su chiste, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que nos dan como premisas 1, que x es menor a 6, premisa 1. La 2 nos dice que que y es mayor que 7, perdón, y es mayor que 7, o x es igual a y. Y esto implica que la negación de y igual a 4 o x menor que y. Como premisa 3 vamos a tener que y es distinto de 4, ¿sí? Y esto va a implicar
que X no es más pequeña que 6. ¿Sí? Sería la negación, lo vamos a poner así. En 4 nos dicen que X, a ver, déjenme ver si en 4 nos dicen que X es menor a 6 y eso va a implicar que X es menor a Y. Sí, déjenme verificar antes de continuar. Ok, sí. Ok. Aquí me falta un paréntesis. Perfecto. Bien, estas son premisas. Tenemos la premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4. Teniendo estas como premisas y queriendo concluir esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿En qué nos tenemos que fijar, jóvenes? Ya que tienen gran experiencia, llevan apenas una hora viendo esto. ¿Qué harían en primera instancia? Si se dan cuenta, no es tan complicado porque de alguna manera lo que tienen que ver es esta y estas premisas, o sea, la premisa 1 y la premisa 4. Ahí lo que se les puede ocurrir es usar modus tollens, perdón, modus ponens. Modus ponens entre 1 y 4, ¿qué nos da? Nos da X menor a Y. ¿Sí? Teniendo X menor a Y, ahora ¿qué harían? Si quieren usar modus ponens, pues ya va a estar difícil porque ya no tengo alguna afirmación suelta que pueda aplicar, por ejemplo, a esta o a esta usando modus ponens. Puedo usar esta y ver qué tengo aquí. ¿Sí? Pues no, no me sirve. Si yo usara 5 con 4, pensando en modus tollens, pues lógicamente esta tendría que ser la negación para que yo tuviera la negación de esta. Pero como no se da el caso, entonces me fijo en 1 y me fijo en 3. Si me fijo en 1 y 3, por modus tollens, entre 1 y 3, voy a obtener la negación de Y distinto de 4, que sería Y igual a 4 en 6. Si yo obtengo Y igual a 4, pues de las premisas solamente me falta usar una. Pero ¿cómo puedo usar esa premisa? La 2, que es la que me falta usar. Pues no es tan sencillo, porque de alguna manera pues tengo dos proposiciones compuestas, que sería verlas así en general. Viéndolas así, puedo analizar que tengo dentro de cada proposición, aquí, Y igual a 7 y X igual a Y, pues no me dice mucho, pero si me fijo en esta de aquí, puedo ver que dentro tengo Y igual a 4, ¿sí? Y tengo X menor que Y.
y tengo sueltas x menor que y. En la premisa 2, lo que tenía es que tengo esta y pues lógicamente no tengo nada relacionado con esta parte de la proposición 2, ¿sí? No tengo nada suelto que diga yo, bueno, y igual a 7, tengo y igual a 4, pues no me sirve. Y tengo x igual a y, pues no me sirve porque tengo y mayor o y menor, perdón, x menor que y. Pero si me fijo en este lado, sí tengo y igual a 4 y tengo x menor que y. Y tengo la propiedad de la conjunción, ¿sí? La conjunción dentro de la disyunción. Entonces, entre 7, perdón, entre 2, entre 5 y 6, voy a formar una conjunción que voy a obtener para 7. Para 7 voy a obtener y igual a 4 o x menor que y. Y esto es por la conjunción entre 5 y 6. Y ahora, si se dan cuenta, esta de aquí es la negación de esta de acá. ¿Sí? Entonces, al ser la negación, pues voy a obtener en 8 de 2 y 7, en 8 de 2 y 7 por modus tollens de 2 y 7, voy a obtener la negación de x, perdón, la negación de y mayor a 7 o x igual a y, que era lo que me estaban pidiendo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Así pueden ser igual de contundentes como hace rato. ¿Sabes qué? Yo no te entendí nada. Prefiero que me digan eso, incluso que me lo digan, digo, no me lo digan golpeado porque yo siento feo, ¿no? Pero sí pueden ser así de contundentes. Para que de alguna manera lo repita todo o en algún paso específico. Sí, puedo repetir, podemos ver algún ejemplo. Bueno, Jonathan, estos son ejemplos. No entendí porque no se da la conjunción de 5 y 6. A ver, ahorita de 5 y 6. Bueno, vamos a partir de la conjunción de 5 y 6, ¿sí? Que sería el paso 7. Déjenme bajar esto para hacer referencia a lo siguiente. Aquí tenemos de las reglas que vimos posteriormente, tenemos esta que es para la conjunción y para la disyunción. ¿Sí? Y tienes razón, no se da la conjunción, se da la disyunción. ¿Sí? Si tengo P y Q, puedo juntar de alguna manera P y Q. Y si tengo P o Q, puedo juntar P o Q. Valga la redundancia, ¿sí? Eso no es conjunción como lo había yo estado diciendo, es disyunción. Entonces yo me equivoqué ahí. ¿Sí? Una disculpa, jóvenes. Qué bueno que lo vieron, ¿sí? Qué bueno que lo vieron. Entonces, aquí no es conjunción, es disyunción. Entonces aquí es, como ustedes mismos corrigen, perfecto. Eso me parece perfecto. Es disyunción. ¿Sí? Entre 5 y 6. Porque si les estoy hablando de conjunción y de disyunción, yo me quedé conectado con la conjunción y les pongo P o Q. ¿Sí?
En el caso de que y es igual a 4 o x es igual a y, eso no es una conjunción, es una disyunción, ¿sí? Gracias por ponerlo en la tinta. Ahora, teniendo en cuenta esa regla, pues lo único que me queda es a partir de este paso 7, ¿sí? Usar modus tollens. Y con el modus tollens, yo ya sé que esta disyunción, ¿sí? Disyunción, tal cual, es la negación de esta de acá. Al ser la negación, pues simplemente me queda por observar por modus tollens que tengo la negación de este de aquí, que sería la negación de y menor a 7 o x igual a y. Vamos a hacer otro ejemplo. Hay más ejemplos que podrían checar. Igual y voy a buscar en YouTube a algún compañero que haya desarrollado más ejemplos con esta parte de las reglas de inferencia para que vean otros enfoques también, ¿no? Aquí lo estoy haciendo con cierto detalle y con lentitud para que ustedes vayan asumiendo esto. Bien, ahora lo que nos piden en el siguiente ejemplo es demostrar que x es mayor que 6. X es mayor que 6 a partir de las siguientes premisas. Nos dan premisa 1, ¿sí? Nos dicen que x es mayor a 5, implica que x es igual a 6 o x es mayor que 6. ¿Sí? En la siguiente premisa nos dicen x es distinto de 5, x no es mayor que 5 o no es menor que 5, perdón. ¿Esto qué va a implicar? Esto va a implicar única y exclusivamente que x es mayor a 5. ¿Sí? Obvio, por supuesto, ¿no? Y que en la premisa 3 nos dicen que x es mayor a 5, perdón, es menor a 5. Si x es menor a 5, esto va a implicar que x es distinto de 3 más 4. Obvio también, ¿no? En la siguiente nos dicen, es la última premisa, perdón, es la última premisa, es la 4. A ver, déjenme contarlas. Perdón, tengo una duda. Dime. En la primera premisa, por qué decimos que x es igual a 6 o x es mayor que 6? Y ya dijimos que x es mayor que 6. Bueno, es es una obviedad porque de alguna manera, Ah, bueno. si x es mayor que 5, pues implica que x es igual a 6, o sea, porque 6 es mayor que 5 o que x es mayor que 6, en cualquiera Ah, ya, de ya los dos entendí. casos, ¿sí? Ah, ok. Sí, lo voy a decir con la palabra, parece hasta tonto, pero pues es obvio, por supuesto, que se da, ¿no? Esta condición, si nos están afirmando en esta proposición de ser verdadero que x es mayor que 5, que x es igual a 6 o que x es mayor que 6. En ese caso, ¿no? Y bueno, esa sería la respuesta. Por otro lado, en la en la premisa 4, porque no son 4, son 5 premisas, la premisa 4 lo que nos dice es que x, si x es igual a 3 más 4, esto va a implicar que x es distinto de 6, obvio también, ¿no?
Y por último, nos dicen que si x es igual a 3 más 4, lo que se va a implicar aquí es que x, que hay un pequeño detalle que ya no me gustó, me lo ponen así, x es distinto de 5. Más bien x sería igual a 5. Vamos a ver, ¿sí? Según yo, tendría que ser x igual a 5. Vamos a ver por qué me lo ponen así. Tendría que ser así porque si estamos asumiendo que a menos de que x igual a 3 más 4 sea falso, entonces x tendría que ser distinto de 5, solo en ese caso. ¿Sí? Vamos a dejarlo así de momento para ver cuál es el procedimiento que tenemos que llevar. Bien, estas son premisas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4 y premisa 5 con la salvedad de que creo que se equivocaron en esta parte, ¿sí? Lo que estoy viendo. Estos ejercicios están en el libro que les mandé por Telegram, ¿sí? Y no están resueltos. Bueno, hay que resolverlos lógicamente. Y así me lo ponen. Déjenme ver. A lo mejor es un error tipográfico. Bien. Vamos a ver el análisis de las implicaciones que nos dan, porque nos están dando, a ver, nos están dando implicaciones y aquí yo cometí un error, aquí sería O. Entonces ya cambié la cosa, ¿sí? Porque si fuera implicación la de arriba, ok, vamos a ponerlo, vamos a verlo así. Bien, haciendo esa corrección, déjenme ver otro detalle, algún otro detalle que se me esté escapando. Disculpen, jóvenes, ya estamos un poquito cansados, pero bueno, vamos a seguirle. ¿Qué tendríamos que usar aquí para poder desarrollar esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué usarían para poder menear el asunto aquí? Pues miren, lo primero que se me ocurre, ¿sí? Es usar 4, ¿sí? ¿Y por qué 4? Vamos a ver. Ahí en 4, ¿qué haríamos? Para obtener 6. ¿Qué tipo de regla usarían? Tenemos modus ponens, tollendo tollens, tenemos conjunción, disyunción, simplificación, tenemos silogismo disyuntivo y silogismo hipotético. ¿Cuál de todos esos tomarían para trabajar esto? De primera mano se me ocurre usar simplificación, ¿sí? Porque de entrada aquí lo que me están diciendo es que para que esto sea verdad, ambos términos tienen que ser verdaderos. Entonces, eso lo que me está indicando es que esta tiene que ser equivalencia, no puede ser falso, no puede ser distinto. ¿Sí? Porque si esta es verdadera, dado que esto es verdadero y esto es verdadero, al ser este verdadero, pues se tiene que cumplir que esta es verdadera, porque x igual a 3 más 4, pues me da 5. No puede ser x distinto de 5 si x es igual a 3 más 4. Eso es por obviedad es falso, ¿no? Entonces, corrigiendo esto, ya
haciendo el análisis ya con más detalle, tomando una simplificación de 4, puedo separar x igual a 3 más 4, ¿sí? Y también por simplificación en 7, pues nada más por si se ofrece, x distinto de 6, ¿sí? Dado que ambas son verdaderas. Por lo tanto, en simplificación en 4 también. Entonces ya tengo dos términos sueltos que puedo ver dónde los puedo relacionar, ¿sí? De primera mano, pues donde puedo ver qué puedo usar, pues está aquí y aquí. Modus ponens. ¿Sí? Es lo primero que se me ocurre. ¿Sí? Observando estas dos. Modus ponens entre 5 y 6 para obtener 8. Modus ponens entre 5 y 6. Entre 5 y 6 obtendría yo x igual a 5. ¿Sí? X igual a 5 entre modus ponens. Ahora me fijo en las de arriba y podríamos usar 3 y 6. ¿Sí lo ven? Si usamos 3 y 6, dado que este es verdadero, este es falso, en ese caso, entonces, ¿qué obtendríamos en 9? X no es menor o igual a 5 de modus tollens entre 6 y 3. Entre 3 y 6 se da esta relación. Ya tengo x que no es menor que 5, dado que es x igual a 5, valga la redundancia. ¿Qué más podemos hacer, jóvenes? Recuerden, la negación de este me permite, a partir de aquí, obtener la negación de este, que sería este. ¿Sí? Por modus tollens. Usando modus tollens. Entonces, me faltan usar las premisas 1 y 2. ¿Cómo usarlas? Recuerden lo que queremos demostrar. X mayor que 6. Entonces, si quiero yo demostrar que X es mayor que 6, de alguna manera tengo que sacar esto. ¿Sí? Y luego sacar este. ¿Qué usaríamos, jóvenes? Si se dan cuenta, hay otro error aquí en la escritura. ¿Sí? Fue otro error tipográfico, estoy casi seguro. No sé si lo ven en 2. ¿Qué es el de X diferente de 5? X es diferente de 5, porque si estoy observando, si ya tengo que X no es mayor que 5 y X es igual a 5, en 2 me están diciendo que tengo X igual a, es distinto de 5 y X no es mayor que 5. Entonces, el error está pues precisamente aquí. X, digo, para que se cumpla esto, porque de otra forma toda la proposición es falsa. ¿Sí? Eso también lo tenemos que checar y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de revisar textos. Entonces, bueno, ya haciendo la corrección, podemos hacer una conjunción, ahora sí, conjunción entre 8 y 9. ¿Sí? Entre 8 y 9 para obtener 10, vamos a hacer la conjunción entre x igual a 5, ¿sí? Y x que no es
menor que 5. Y esto se da por la conjunción entre 8 y 9. ¿Sí? Teniendo esto, ahora sí, por modus ponens, ¿sí? Voy a ponerlo acá, entre 11. Voy a obtener por modus ponens, voy a obtener x mayor a 5, ¿sí? Modus ponens entre ¿quién? Entre 2. Permítanme un momento, déjenme. Modus ponens entre 2 y 10, ¿sí? Tenemos esta y tenemos esto de aquí, modus ponens, tenemos P, entonces Q, que sería X menor a 5. Entonces entre 2 y 10 obtenemos 11. Y por último, bueno, no por último, ya usamos la propiedad, tenemos la propiedad, ahí se me fue, tenemos la premisa 1 y la premisa y la subconclusión de x es mayor que 5. Al tener la subconclusión x es mayor que 5 y la premisa 1, entre 1 y 11, vamos a establecer otro modus ponens para obtener 12. Y de ahí vamos a obtener que x es igual a 6 o x es mayor que 6. ¿Sí? Y a partir de aquí vamos a obtener modus ponens entre 1 y 11. 1 y 11. ¿Sí? Y por último, ahora sí, en el paso 13, vamos a usar 7, que es la negación x igual a x distinto de 6, me sirve para ver x igual a 6, porque una vez que lo pongo aquí, este es verdadero, entonces este es falso. Entonces este es no P. ¿Sí? Si tengo no P y tengo la proposición x igual a 6 o x mayor que 6, donde x distinto de 6 es verdadero, entonces x menor a x es x igual a 6 es falso. Por lo tanto, obtengo que x es igual a 6, x es mayor que 6, perdón, x es mayor que 6 por el silogismo, perdón, por el modus tollendo ponens, no es, perdón, aquí modus tollendo ponens, así lo voy a poner, con respecto de 12 y 7. Entonces, entre 7 y 12 se da por fin esto de aquí. Entonces, sí estamos llegando. Teníamos dos errores, que aquí era distinto de 5 y aquí era distinto de 5. Entonces, era equivalente. A la hora de proponer ejercicios, bueno, tenemos que revisar precisamente estos pequeños detalles que no nos lleven a falacias. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Puedo repetir, ya que tengo todo esto, puedo volver a explicarlo, si alguien lo necesita. O de plano, si dicen, no entendí nada, adelante, se vale. Yo prefiero que me digan eso y volver a repetirlo todo. ¿Todos entendieron? Entonces, ok, Josué dice que todo bien. ¿Alguien que no haya entendido? Buenas. No les dé pena, o sea, adelante. De todos modos, si están cansados, pues, yo lo entiendo. Pueden volver a ver el video en esta parte, ¿sí? Y
voy a ponerle un índice, o sea, voy a ponerle este índice al video para que vayan directamente al punto, ¿no? O sea, no le pierdan ahí. Bueno, este, sí, estaría muy bien, dice Jonathan, estaría muy bien que Jonathan. Ah, ok, lo del índice, perfecto. Bueno, si quieres repetirlo, pues también adelante, ¿no? O sea, digo, aquí lo puedo analizar otra vez con todo detalle. Todavía tenemos 15 minutos. Algo que les haya quedado obscuro, que no haya quedado claro, jóvenes, valga la redundancia de los dos términos que acabo de usar, el pleonasmo. ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, ok, bueno. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Bueno, hasta aquí dejo esta parte de los silogismos y reglas de inferencia. Este tema en lógica da para mucho, ¿eh? O sea, porque hay un montón de definiciones que hay que ver. Yo me las estoy saltando porque no es un curso de lógica, pero considero que de alguna manera es una probadita de lo que ustedes pueden ver en el libro que les acabo de compartir. Los dos libros que les compartí, el primero, el de Felipe Saldívar, ¿sí? Y el de Patrick Supes, nos dan, el de Felipe nos da una embarradita, ¿no? De lo que es la lógica. Y el de Patrick Supes pues, se introduce de lleno, ¿no? En todo lo que es la lógica matemática. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? La siguiente clase, lo que vamos a ver ahora con un poco más de detalle lo que son los cuantificadores proposicionales, que es el para todo y el existencial, ¿sí? El cuantificador universal y el cuantificador existencial. Vamos a ver estos dos cuantificadores con mayor detalle. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que ver lo que es una función proposicional, cómo se usa esta función proposicional dentro de los cuantificadores, ¿sí? Y tenemos cuatro reglas también, cuatro reglas que nos permiten hacer uso de las reglas de inferencia para poder hacer pues desarrollos, ¿no? Estos son algoritmos, pero si se dan cuenta, jóvenes, en este último ejemplo que hicimos, ya pues lo que estamos viendo son cuestiones aritméticas donde estamos asociando, bueno, algebraicas muy básicas, donde x es igual a 5, x es igual a 3 más 4, todo este tipo de cosas, pero se puede dar a confusión porque estamos incluyendo también reglas lógicas. ¿Sí? Y tenemos que ser consecuentes con la lógica matemática desde la perspectiva del álgebra y la lógica que estamos aplicando en términos de proposiciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ver, bueno, si esta proposición es verdadera y esta es falsa, esta otra, ¿qué es? Pues o tiene que ser falsa o tiene que ser verdadera y es falsa por esto, ¿no? Lo que acabamos de discutir. Entonces, esa es la importancia de tener claros los conceptos. Esto es a lo que yo quería invitarlos porque cuando nosotros estemos haciendo demostraciones ya dentro del contexto del cálculo, muchas veces no tenemos claros los conceptos y al no tener claros los conceptos, pues nos podemos ir con la finta y cometer errores de agarrar, bueno, tengo este y pues tengo este. Al fin lo que estoy buscando es este, pues no me importa, ¿no? Claro que importa, porque si aquí me están diciendo que 3 más 4 es igual a x y este es verdadero, pues lógicamente x es igual a 5, pues, o sea, ¿qué onda, no?
y este es verdadero, pues este también es verdadero, porque X, ¿sí? A ver aquí, bueno. X no es mayor que 5, es igual a 5, nada más, hasta ahí. Y bueno, y ya de ahí nos agarramos todo el contexto y pues ir revisando todo lo demás, ¿no? E ir haciendo las demostraciones en el contexto del cálculo, pues nos invita a revisar con cuidado cada concepto. Y es importante, pues tener claro, aquí lo mínimo es tener claro el concepto de función, el concepto de conjunto, el concepto de límite y el concepto de derivada y el concepto de integral también, por supuesto. ¿Sí? Como mínimo. Porque si tenemos claro el concepto de conjunto, pues nos va a quedar claro el concepto de función, porque una función lo podemos expresar en términos de un conjunto y lo vamos a hacer. ¿Sí? Y una función nos permite definir un límite. Y un límite nos permite definir una derivada. Y un límite y una derivada nos permiten definir la integral. ¿Sí? Eso ya lo veremos en cálculo 2. Cómo la derivada se asocia con el límite para darnos el concepto de integral. ¿Sí? Esa es una discusión que va a estar muy padre. ¿Sí? Que va a estar muy padre porque de alguna forma, si entendemos el concepto de la derivada, no es nada más entender la definición, que es el límite de cuando x tiende a x0 entre el cociente entre f de x menos f de x0 entre x menos x0. Eso pues cualquiera se lo aprende, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Ese es el asunto aquí, jóvenes. Desmenuzar, ahora sí que como quitarle toda la carnita, ¿sí? A esos huesos que vemos que son las fórmulas. Las fórmulas como tales no nos dicen nada. Pero la carnita está implícita ahí, está puesta, pero no se ve. ¿Sí? Las fórmulas nos refieren a conceptos que de alguna manera tenemos que tener presentes. Y si no los tenemos presentes, no entendemos lo que sigue para la siguiente demostración. Entonces es importante que se den cuenta que con este último ejercicio que hicimos, ¿sí? Lo importante que fue saber cuánto es, bueno, si x es igual a 3 más 4, pues, y tenemos una implicación, pues es obvio que x es igual a 5. No puede ser x distinto de 5 si x es igual a 3 más 4 y es a partir de la proposición de arriba, la 4. ¿Sí? Porque tenemos una conjunción donde me dicen que x es igual a 3 más 4 y x es distinto de 6. Y esas tienen que ser verdaderas porque para que sea verdadera la premisa 4, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. Entonces, la de abajo, en x igual a 3 más 4, es verdadera, entonces no puede ser x distinto de 5, porque esa me llevaría a una falsedad y se viene por tierra todo, ¿no? Igual con la premisa 2, ya lo discutimos. Entonces, esa es la importancia de tener bien claros los conceptos, jóvenes, ¿sí? Digo, yo sé que ustedes saben aritmética y saben álgebra y tal vez hasta la dominen, ¿sí? Pero cuando nos adentremos ya en los conceptos de cálculo, es importante que queden claros. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de su agrado esta clase. La próxima clase vamos a adentrarnos, como les digo, más a la parte de lo que son ya los cuantificadores, ¿sí? Proposicionales, y se va a complicar un poco más, ¿sí? Porque ya estamos induciendo lo que es una función proposicional y tenemos que ser un poquito más cuidadosos ahí con los conceptos, ¿sí? Bueno, jóvenes, los dejo con esto y nos vemos en la siguiente clase. Pasen una excelente tarde. Gracias, profe, igualmente, buen Gracias, día. profe, igualmente, buen Gracias a día. ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Que les vaya bien. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's